El ministerio de Jesús Jesus' ministry se destacó por diferentes puntos was highlighted due to certain points. y todos tenían vital importancia. And they were all of vital importance. Quiero decir con esto que uno no tenía menos importancia que otro. With this, I want to say that some was not less important than others. Cada punto que Jesús enseñó, Each point that Jesus taught, cada detalle en el que Jesús ministró, each detail in which Jesus ministered era de suma importancia para los discípulos, was of utmost importance for the disciples, pero también para todos aquellos que en él creen. but also for all those that believe in him. Así que Jesús se caracterizó So Jesus was characterized por tener un ministerio for having a de ministry enseñanza, of teaching, un ministerio a ministry donde había milagros de sanidad, where there was miracles of healing, ministerio donde había milagros de liberación, ministries where there were miracles of deliverance, entre muchas otras cosas más. amongst many other things. Pero en el ministerio de la enseñanza, But in the ministry of teaching, Jesús se enfatizó mucho Jesus emphasized a lot sobre que le conocieran a él, about getting to know him, sobre la santidad about holiness, por el cual nosotros habíamos sido llamados. for which we had been called. En otras palabras, como Jesús es santo, In other words, because Jesus is holy, pues Él nos llama a vivir una vida de santidad. then he calls us to live a life in holiness. Entre múltiples enseñanzas que podría enumerar en el día de hoy, Amongst multiple lessons that I can teach today, de or a las number, más, de las que las personas más tienen un poco de incomodidad, por así decirlo, some of those that people feel a little bit more uncomfortable with, as to say, o un poco de resistencia, or a little bit of resistance, son dos factores. were two factors. Número uno, cuando se habla de santidad, Number one, when it is spoken about que es holiness, cuando tenemos que apartarnos which is when we have to apart y dedicar nuestra vida al Señor. and dedicate our lives for the Lord. En otras palabras, estamos hablando de abstenernos a nuestros propios deseos carnales, In other words, we're talking about abstaining from our fleshly desires, para vivir una vida agradable al Todopoderoso. to live a pleasing life to the Almighty God. Pero el segundo aspecto, But the second que aspect también ha sido un poco incómodo para algunas that personas, has also been a little uncomfortable for es el people aspecto financiero. is the financial aspect. Cuando se habla de finanzas, When it is spoken about finances, eso es, ay, ya van a hablar de chavos, we're going to talk about money again. ya van a hablar de dinero, We're going to talk about ya van money. a empezar a pedir. Now they're going to start to ask for money. No, permítame explicar esto, No, allow me to explain this. porque no se trata de pedir, Because it's not about begging or se asking. trata de reeducar It is about re-educating para que el pueblo entienda so that the people can los understand principios que se encierran en el dar. the principles that are enclosed in giving. Porque de la única manera que se recibe Because the only way that it can be received es dando. is giving. Porque la Biblia dice que dando es como se recibe. The Bible says that by giving is how you receive. Y el que está a su lado, te van a hablar hoy. So the person next to you, they're gonna No talk to you. cierres tus oídos. Close your ears. Vive Dios. Aleluya. La porción de las Escrituras The portion of the scripture se encuentra en 2 de Corintios capítulo 9 versos 7 y 8. is found in 2 Corinthians chapter 9 verses 7 to 8. Y dice así la palabra en el nombre de Jesús. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. And we read the scripture in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it says, every man according as he purposed in his heart. So let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And he highlighted cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you,
that ye always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Hay una segunda versión There's a second version que quiero también leer. that I want to read as well. Es el mismo texto, It's the same text, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. but in the New Living Translation. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. And it says, each one must decide in his or her heart how much to give, and do not give reluctantly or under pressure. For God loves a cheerful giver, and God will generously provide all your needs. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Yo le he puesto por tema esta disertación: I put as a theme to this dissertation, Dios ama al dador alegre. God loves a cheerful giver. Este tema se encuentra dentro de la porción que hemos leído. This theme is found within the portion that we've read. Vuelve y dígale que está a su lado: Dios ama al dador alegre. Tell the person next to you, God loves the cheerful giver. Si quieres ser reeducado sobre este If punto, you want to be educated about le this, invito a que tome notas. I invite you to take notes. El apóstol Pablo, The Apostle Paul, mientras estuvo en diferentes viajes misioneros, while he was in different missionary trips, fundó varias congregaciones o iglesias. he started a few churches. Y una de ellas era la iglesia a los Corintios. And one of them was the church to the Corinthians. Los Corintios era una ciudad The Corinthians was a muy city cerca de Grecia. very close to Greece. No era una iglesia, It wasn't a church, sino que dentro de la ciudad but within that city, había muchos que habían aceptado a Jesús. there were many that had accepted Jesus. Cuando el apóstol Pablo termina su jornada en Corinto, When the Apostle Paul finishes his journey in Corinthians, continúa su ministerio de predicación en otros lugares. he continues his ministry and preaching in other places. Y dice las escrituras And the scripture says que mientras Pablo estaba en otro lugar, that while Paul was in a different place, le llegaron misivas, he received letters para hacerle preguntas a Pablo to make questions to Paul acerca de ciertas cuestiones dentro de la congregación. about certain matters within the En congregation. otras palabras, habían problemáticas, In other words, there were issues, habían ciertas dificultades. there were certain Y le difficulties, pidieron a Pablo que le escribiera and they asked Paul to write o que fuera or to go para solucionar esos problemas. to resolve those problems. ¿Qué concepto tenía acerca de ciertos problemas? What concept he had about certain problems. Esto es la primera epístola. This is the first letter, epistle. Eso significa que los corintios That means that the Corinthians, hasta cierto punto tenían respeto por Pablo. to a certain extent, had some Y respect me va a for Paul. entender por qué digo hasta cierto punto. And you're going to understand when I say to a certain extent. Porque cuando se trataba de algo espiritual, Because when it had to do with something spiritual, ellos querían que Pablo le diera instrucciones. they wanted Paul to give them instructions. Pero cuando se trataba de un tema de finanzas, But when it was about a theme of finances, entonces se escondían la mano. they would hide their hands. Gloria. El apóstol Pablo escribe una segunda misiva, The Apostle Paul writes a second letter. una segunda carta. A second letter. Y en esta segunda carta, And in the second letter, Pablo trata de elogiar Paul tries to compliment en muchos puntos in many points ciertos cambios de los corintios. certain changes in the Corinthians. Ya que en la primera carta, Because in the first letter, Pablo corrige algunas cosas Paul corrects certain things. y ellos parece que empezaron a ponerla en práctica. And it seemed as they started to put this into practice. Pero había todavía algunas But there were still some que todavía no habían podido poner en that práctica. they were not able to put into Y practice. después de Pablo escribir 2 epístolas And after Paul writing 2 epistles or letters dedicadas exclusivamente a los corintios, dedicated exclusively to the Corinthians, mire, Pablo le habló de dones,
Paul spoke of gifts. Le dedicó un capítulo completo a los dones. He dedicated a full chapter to the gifts. Pablo le dedicó un capítulo completo a hablar del amor. He dedicated a full chapter talking about love. Pablo dedicó un capítulo completo a hablar de la resurrección. Dedicated a full chapter talking about resurrection. Pablo habló un capítulo completo acerca de la conducta del ser humano o del Paul creyente dedicated a full chapter talking about the conduct or the behavior of the believer en su vida diaria. in their daily lives. Sin embargo, en esta segunda epístola, However, in the second letter, el apóstol Pablo dedica 2 capítulos. the Apostle Paul dedicates 2 2 chapters. capítulos que tienen que ver con las finanzas. 2 chapters that are related to finances. O sea que había un problema mayúsculo So there was a greater problem por hablar de algo hipérbole. as to speaking about something ¿Y cuál hyperbole. era ese problema? And what was the problem? Bueno, el apóstol Pablo en el capítulo 8 Well, Paul in the chapter 8 de Segunda de Corintios, in 2 Corinthians, él empieza a elogiar he starts to eulogize lo que los macedonios estaban haciendo. what the Macedonians were doing. La iglesia de Macedonia The church of se Macedonia caracterizaba was characterized por apartar una ofrenda propuesta desde su corazón by setting aside a voluntary offering from the heart para la manutención for the maintenance de los santos. support of the holy. En otras palabras, para que dentro del ministerio In other words, for within the no ministry, escaseara el pan they wouldn't lack bread y no escaseara los artículos de primera and necesidad. not lack the items of first need. Ellos financiaban los viajes misioneros de Pablo. They would finance the first, all the trips for Paul. Lo cual Pablo en una ocasión le dijo, no sigan ofrendando más. In which Paul said, no, don't offer anymore. Porque ellos no estaban en la mejor condición de dar. Because they were not in the best condition to give. Así que los macedonios dieron una demostración So the Macedonians gave a que demonstration no se da cuando estamos prósperos, that is not given when we're prosperous, sino que damos porque entendemos que amamos a Dios. but that we give because we understand that we love God. Amamos porque entendemos que tuvimos un encuentro con el caballero de la cruz. We understand that we had an encounter with the gentleman of the cross. Y al tener ese encuentro, And by having that entonces encounter, ya no depende de si soy próspero, then it doesn't no longer depend if si I'm tengo prosperous, mucho o tengo poco, or have a lot or have a little. es que de lo que tengo, What I yo le voy a dar a mi have, Señor. I'm going to give to my Lord. Y yo voy a apartar para mi I'm Señor. going to set aside for my Lord. Pablo estaba elogiando, escuche bien, 2 capítulos. Paul was complimenting. Pero Pablo no le está escribiendo a los macedonios. Paul wasn't writing to the Macedonians. Pablo le está escribiendo a los corintios. Paul was writing to the Corinthians. Y en la carta de los corintios, él le está diciendo lo bueno que fueron los macedonios. And in the letters, he's saying how good were the Macedonians. Yo siempre tenía mucho tiempo leyendo ese pasaje. I had been reading this passage for a long time. Y nunca me había dado cuenta como hasta ahora, And I had never realized up until now cómo Pablo incluso le habló sarcásticamente. how Paul actually spoke even sarcastically. Porque los corintios creían en el ministerio de Pablo, Because the Corinthians believe in Paul's ministry. pero cuando se trataba de finanzas, entonces ahí se caía la llamada. Well, when it was about finances, then that was it. Ay. Dígame que está a tu lado, que no te caiga la llamada. Next, don't drop the call. Aparentemente cuando Pablo estaba en los viajes misioneros, Apparently, when Paul was in the missionary trip, los corintios decían, the Corinthians would say, no queremos dar, we don't want to give. nos sentimos obligados a dar, We feel obligated nos to give. sentimos incómodos al dar. We feel uncomfortable by giving. Y ahí es donde Pablo comienza a corregir And that's where Paul starts to correct. para reeducar a los To corintios. re-educate the Y Corinthians. primero comienza elogiando lo que hizo Macedonia. And he starts first by eulogizing what Macedonians did. En comparación de los macedonios y los corintios. In comparison between the Macedonians and the Los Corinthians, corintios tenían puertos, the 2 Corinthians puertos. had
ports, two Por lo ports. tanto, había mucha mercadería. Therefore, there was a lot of merchandise. Pero los macedonios eran una comunidad pequeña. But the Macedonians were a small community. Y aún así sacaban de lo que poseían And even yet, they would set aside from what they possessed or had para enviar esa ofrenda. to send that offering. Aleluya. Y mientras Pablo corrige, And while Paul si me corrects, puede poner el texto anterior, if you can please put the text. el de la nueva traducción viviente. Gracias. Entonces Pablo comienza a hablar estas palabras. Then Paul begins to talk these words. Que yo encuentro que aquí está la idea central. That here I find is the main idea. Y lo primero que Pablo le And dice, the first thing that Paul says, cada uno debe decidir. each one must decide. Hay una individualidad There is an individuality a la hora de dar. when it comes Yo to no giving. puedo pensar que lo que dio aquel I can't think that whomever es gave suficiente. is enough. La salvación es completamente individual. Salvation is completely Por individual. tanto, Pablo le estaba diciendo a los corintios, Therefore, Paul was telling the Corinthians, ustedes no se tienen que fijar en lo que los macedonios estaban you dando. don't need to pay attention to what Macedonians are Hagan doing. ustedes lo que ustedes tienen que hacer. You do what you need to do. Porque Dios también les salvó a ustedes. Because God also saved you. Dios también tiene un propósito con ustedes. God also has a purpose with Y you. es necesario que ustedes entiendan que ustedes And individualmente it's necessary for you to understand individually tienen que proponerse. that you have to propose yourself. En la versión Reina Valera dice, In the New King James, it propónganse. says to propose yourself. O cada uno como ha propuesto. Or each of you have proposed. En la nueva traducción viviente dice decisión. And Aleluya. the New Living Translation, it says decision, decide. En otras palabras, es una decisión personal. In other words, it says it's a personal Eso quiere decision. decir que si es una decisión That personal, means that if it's a personal decision, nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer si sé quién me llamó. nobody needs to tell me what I need to do if I know who called me. Sin embargo, hubo que hacerle un llamado a los corintios. Nonetheless, a calling had to be made to the Corinthians. Y ese es el reclamo del Señor. And that's what God is claiming. Ese es el reclamo que le está haciendo Pablo. That's what Paul is claiming. En otras palabras, yo no tengo necesidad de escribiros estas cosas. In other words, I don't have the need to write this thing. Pero como estás siendo mezquino con las cosas de Dios, But because you're being stingy, pues es necesario then it's necessary que ustedes entiendan que ustedes tienen que esta responsabilidad. for you to understand that you have this responsibility. Pero es una decisión personal. But it's a personal decision. Nadie tiene que manipularle Nobody needs to y manipulate. nadie tiene que decidir por usted. And nobody needs to decide for Usted you. tiene que tomar la You determinación. need to make the determination. No es cuestión de que otro te It's empuje, not a matter of somebody else pushing you. pero sí es necesario recordar But it is necessary to que antes de remind que yo diera, that prior for hubo uno que dio algo there mayor. was someone that gave Jesús, greater. Jesús murió por mí Jesus died for me porque el Padre lo envió. because the Father sent him. Así que yo tengo una razón mayor So I have a greater reason para ofrendar, to offer. porque el Padre Because the Father ofrendó offered al unigénito. Ah, yo no sé si usted lo cree como yo. El Padre ofrendó al the Father unigénito. offered the only Son. De tal manera amó Dios al mundo God so loved the world. que ha dado a su Hijo unigénito He has given His only Son para que todo aquel que en Él cree so that all those that in Him believe no se pierda, will not perish, sino que tenga vida eterna. but have eternal life. Él dio su unigénito. He gave His only Son. Y Pablo lo dice en otras palabras And Paul says, in other words, a los filipenses: to the Philippians, el que no escatimó ser igual a Dios, he who did not consider himself to be like God. listen, la Biblia dice que el cielo The Bible says that heaven es el trono de Dios is God's throne y la tierra and the earth. es el estrado de sus pies. Así que él dejó su trono. So he left his throne.
Él dejó su trono He left his y throne. descendió a la tierra. He descended to Se dio a earth. sí mismo. He gave himself. Abandonó su naturaleza en los He abandoned cielos his nature in hell. para tomar una naturaleza humana, To take a nature human. para enseñarnos y amarnos. To teach us and love us. Ahora yo hago la Now pregunta, I ask the question. ¿qué me impide a mí What stops me yo ofrendar para Dios? to offer for God? Santo, gloria a Dios. ¿Qué nos impide a nosotros ofrendar para Dios? What stops us from offering to God? Que muchos pastores se han hecho ricos con los chavos. Many pastors have become rich with the money. Es una realidad. It's a reality. Pero así como hay pillo allá afuera, But just like there's thieves out there, así hay gente pillo that there's que thieves se están haciendo pasar por cristianos. that are making themselves believe as Christians, Pero no todos son así. but now they're not all like Hay that. gente que guarda la There palabra. are people that keep Hay the gente word. que teme a Dios. There are people who Y fear hay gente God, que dice, and there are people el who say dinero es de Jehová. that money belongs to Y el God. dinero es de Jehová. And the money Lo belongs voy to a God. repetir, el dinero es de Dios. Money belongs to Y God. hay que darle un uso And you correcto. have to give it a correct use. Quizás porque muchos estén lastimados. Maybe because many are hurt, Entonces retrasan su bolsillo that they hold back in their pockets para decir yo no quiero hacer eso. to say, I don't want to do that. Pero que no se te olvide But don't forget que el que te da la that providencia, the one that el provides, que te da la the salud, one that gives you el que help, te da la conexión en el the trabajo, one that gives you the el que connection te at work, puso en ese the trabajo, one that placed you el in que te that puso job, en esa the one posición, that put you in that el que te position, manda carro para que tú lo arregles, el que te manda clientes, the one that sends se clients, llama Jehová Dios de los ejércitos. Y si Él lo hizo, and if he did it, ¿quién soy yo para retrasar who am I to hold back lo que es para Él? what it is for him? Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Each and one of you needs to decide, or everybody needs to decide how much you want to give. Desde que el Señor empezó a tratar conmigo Since the Lord started to work within me para incentivar o motivarme a estudiar las Escrituras, to incentivize or motivate me to study the scriptures, encontré algunos errores I found some mistakes, dogmáticos dogmas que nos enseñaron that they taught us, y nos llamaron and they o called nos us, enseñaron or they taught us utilizando a Malaquías, utilizing Malachi, hablándonos que somos unos ladronazos telling us that we are thieves porque no le damos el diezmo a Dios. because we don't tithe to the Lord. Pues yo estoy aquí para enseñarte Well, I am here to teach you que eso fue para para Israel. that was for Israel. Aleluya. De esa manera obligatoria And that mandatory way, tenía que ver con Israel. that had to do with Israel. No tiene que ver con la It iglesia. has nothing to do with the Ahora church. entonces usted dice, Now you say pues si no tiene que ver con la that iglesia, it has nothing to do with the entonces ¿cuál church. es el punto aquí? Then what's the point? El asunto es que el diezmo The thing is that the ya tithe existía antes de la ley. had already existed prior to the Porque un law. hombre llamado Abraham, Because a man named cuando Abraham, Dios le dio la when victoria, God gave him the victory, propuso en su he corazón proposed in his heart apartar el 10% para Dios. to set aside a 10% for Ahora la God. pregunta es, Now the question ¿quién is, le dijo a Abraham? who told Abraham Aleluya. Aleluya. Si no había ley. if there was no law? ¿Quién le dijo a Abraham? Who told Usted Abraham? me puede decir, Dios se lo enseñó. You can tell me God told Bueno, him. pero no tenemos una forma bíblica de Yeah, demostrarlo. but we don't have it in the Bible to demonstrate it. Así que él propuso. So he proposed. ¿Qué quiero decir con esto? What do I want to Que say with usted lo this? que tiene que hacer es proponerse en su corazón What you need to do y is decir, propose in esto your es lo que heart. yo voy a apartar para Dios. This is what I'm going to set Mi aside for God. primicia My first es para el que primero vino por mí is for the first one that first came for me, y por el primero que me amó. and for the first one that loved me. Aleluya. Gloria. Gracias, Señor. Bueno es Dios. Pablo envió a Tito Paul sent Titus antes de ir prior to going para que se recogiera so that it would be, lo que habían propuesto en su corazón. so he could pick up what they had proposed in their heart. Porque Pablo quería enfatizar Because Paul wanted to emphasize
en que cuando llegara and that when it would arrive, solamente era cuestión de gozarse en la presencia del Señor, that it would be a matter of rejoicing in the presence of the Lord, porque ya todo lo que habían propuesto dar estaba apartado because everything that they had proposed to give already was set aside para las misiones y para todo lo que tenía que ver. for the missions and for everything that was related to this. Por lo tanto, Pablo quería llegar solamente para alabar a Dios Therefore, Paul wanted to come in just to praise God y no tener que hablar de este tema. and not have to talk about this. Pero eso enviaba a Tito primero. But that's why he sent Titus first. Pero esto para los corintios But this, for the Corinthians, resultó ser incómodo. became uncomfortable. No No, nos sentimos cómodos. we don't feel comfortable. Mire, en Israel, para los judíos, In Israel, for the Jews, existían dos tipos de arca o urnas. there was two types of arks. Había una arca, There was an ark. esto estoy hablando para las ofrendas, Now I'm talking for the offering. y había una And there was one que era obligatorio, that was mandatory. y había otra And there was another que one era lo que la persona quisiera dar, that it was what the person would want to give. que estaba propuesto para lo que la persona decidiera. And that it was proposed for what the person would decide. Cuando el Señor resaltó lo que hizo la viuda, When the Lord highlighted what the widow did, no se refería al que el arca que estaba obligatoria, he wasn't referring himself to the ark that was mandatory, sino donde estaba el arca, donde era la parte de que había decidido en el corazón. but about the ark where was about the heart. Así que el Señor estaba resaltando So the Lord was highlighting que lo que se propuso aquella viuda that what that widow proposed era todo lo que tenía. was everything that she Y usted had. dirá, ahora me va a decir que yo tengo que despojarme de todo lo que tengo. Now you're telling me that I have to let go of everything I have. ¿De quién es usted? Who do you belong to? Mira cómo se quedaron callados. Oh Lord. Stay quiet. Se fue la luz. ¿De quién es usted? Who you belong to? Ah, no son de Cristo You ahora. don't belong to Christ now? Ser de Cristo Belong to no Christ significa que usted va a vaciar su chequera. doesn't mean that you're going to empty your Ser checkbook. de Cristo Belonging to es Christ estar en la disposición de hacer la voluntad de Dios. is to be in this position, to be in God's will. Es ponerse al servicio de Dios. Is to put yourself in God's Y service. eso tiene que ser en cuerpo, And that has to be in body. eso tiene que ser en That vida, has to be in life. y eso también tiene que ver con mis finanzas. That also has to do with my finances. Háblame de todo, Talk to me about pero no me hable everything. de But finanzas. don't talk to me about finances. Ay, háblame de todo, pero no me hable de ese tema. Talk about everything, but don't talk Porque about ese that tema me subject. incomoda. Because that subject is uncomfortable. Pues mira lo que le dice el apóstol Pablo. Well, look at what the apostle says. Cuando ustedes se propongan dar, When you propose yourself to no give, den de mala gana. don't give reluctantly. Ay, denle la mano, mírenlo serio, mírenlo Look serio. at it, that's serious. No te atrevas a darle a Don't you Dios dare to give to God esa cara de agrio limón. that face of sour lemon. Si le vas a dar a Dios, If you're going to give to dale God, con gozo y alegría. Si le vas a dar a Dios, if you're going to give to ay, God, ay, vamos a hacer aquí un análisis. let's make an analysis here. ¿Cómo usted cree que Dios lo ha bendecido? How do you think God has blessed you? ¿A regañadientes? Ay, yo no sé cómo se dice. Reluctantly. ¿Cómo usted cree que Dios lo ha bendecido? How do you think God has blessed Ay, you? yo no quiero bendecir ese cacón. I don't want to bless this one. Yo no quiero bendecir esa, que nada más gata los chavos en las uñas. I want to bless that one that only spends his money in Yo nails. no quiero darle lo mío I don't want to give a la que vive what's gastando mine los chavos to the one that's only en spends his money carteras in y purses zapatillas. and shoes. Yo no quiero darle lo mío I don't want to give what's a mine. los que tienen 70 pianos y 70 guitarras. No, es todo lo contrario. Cuando Dios te bendice, When God te blesses bendice para que tengas más. Y te bendice para que tengas más. Porque Dios no da nada en escasez. God doesn't give. Dios da las cosas en God abundancia. gives abundantly. Lo que tenemos que ser es nosotros buenos administradores. What we need to be is good administrators. Pero Dios no se escatima para bendecir. But God doesn't lack to give us. Porque Dios quiere ver sus hijos
prosperan. Because he wants to see his children Ahora que prosper. nos prueba en algunas áreas, That he tests us in some areas. es necesario It's para necessary serle fiel en las buenas y en las malas, to be able to be faithful in good en and la bad. escasez y en la pobreza, In the lacking en la escasez y en la pobreza, and in poorness, pero también en la prosperidad but also in y prosperity en la abundancia. and in abundance. Que yo pueda ser el mismo, That I can be the Every same. time. Hallelujah. ser el mismo en la escasez To be the same y one ser in el lacking. mismo en la And abundancia. to be the same one in abundance. Cuando yo tenga, When I tenga mucho chavo, when I have a lot of money, le doy a Dios. then I'll give some to God. No funciona así. It doesn't work like that. Hallelujah. Pablo dice, según haya prosperado. Paul says, according to have you prospered. ¿Cuánto debo dar? How much should I give? Primero, lo que hayas decidido en tu corazón. First, what you have proposed in your heart. Segundo, como hayas prosperado. Second, how you have prospered. Así que eso es en la medida So that is in the que measure Dios mismo te haya prosperado. that God himself has prospered you. Sin mirar hacia la izquierda ni hacia la derecha, Without looking to the right nor the left. sino concentrado en lo que es para Dios. But concentrated in what is for God. Y aquí es donde está la idea central. And this is where the main idea is. Gloria. Bueno, antes de la idea central dice, ni bajo presión. Well, prior to that it says, or under pressure. No des de mala gana. Don't give reluctantly. Eso significa que no des con tristeza. That means don't give with sadness. Que no des con un corazón pesadumbrado. To not give with a heavy heart. Que no des con incomodidad. That to not give uncomfortably. Que no des pensando en qué va a suceder. To not give thinking what's going to happen. Porque cuando Dios nos da Because when God gives us, He en abundancia, gives us abundantly. depende de nosotros la administración. It depends on us how we Así que administrate. si la hermana lo gastó en uñas So if the sister spends it on a nail, y el hermano lo gastó en tiro para el diablo, and the en brother revólver spends y it and guns and Magnum stuff. 157. Ese yo no me llamo. Dios no dijo, te lo voy a dar para que lo uses para esto. God didn't say, I'm going to give it to you so you can use it Dios for dijo, this. te lo voy a dar God said, I'm y going to give usted it es to you. responsable de administrarlo You are responsible to administer y hacer it. con él lo que a usted le parezca y le guste. And to do with it what you feel like and what you would like. Ahora, si somos derrochadores, Now, if we like to spend our no money, podemos decirle a Dios, we can't tell God, Hallelujah. Hallelujah. Santo porque yo Dios. lo estoy mal utilizando. because I'm misusing it. Gloria. John Piper dijo, John Piper said, un teólogo, pastor teólogo, John Piper dijo theologist, pastor said, que de la magnitud de mi amor the magnitude of my love es que yo le voy a dar a Dios. is how I'm going to give Lo God. voy a repetir. I'm going to repeat that. De la magnitud Out of the de magnitude nuestro amor hacia Dios, of our love towards God. en realidad es de la forma que damos. In reality, it's the way that we give. Así que de la forma que damos, So the way we give determina cuánto vamos a Dios. determines how much I love God. Ah, y está como que no gustó mucho. And like De la manera que yo doy, the way I give, lo que estoy diciendo, de esta manera te amo. what I'm saying is, in this way I love you. Aleluya. Así que si soy capaz So if I'm capable de gastar miles de dólares en un buen traje, of spending thousands of dollars on a good En un dress or zapato. suit and shoes en un perfume, and a perfume, pero cuando se trata de Dios, but when it's about $2 God, pesitos está bueno, $2 is good. 5 pesitos está bien. $5 is good. ¿La quema de ahí? What do you need more for? Con eso da y sobra. That's enough. Con eso es With suficiente. that is Bueno, pues usted sufficient. está diciendo Then you're saying que de esa misma manera usted ama a Dios. that same way you Pero love usted quiere God, que Dios resuelva sus problemas. but you want God to resolve your Usted quiere problems. que Dios obre en su vida. You want God to work Pero in cuando your Dios life. dice, bendice mi But obra, when God says, bless ay, my se work, cortó la llamada otra vez. lost connection. Ahí no me gustó esa llamada. Oh, I didn't like that call. ¿Aló? Gloria. ¿No me escucha? Can you hear me?
Praise God. Aleluya. Nos es difícil, It is hard for us. nos es incómodo. It's Pero le uncomfortable. voy a dar este dato. But I'm going to give you this. ¿Por qué el Señor se preocupó por eso? Why did the Lord worry himself Porque el with that? Señor dijo esto: Because the Lord said this. donde está tu tesoro, Wherever is your treasure, allí está tu corazón. that's where your heart is. Así que donde esté situado, So wherever is a Dios sí le preocupa. God is Porque worried si tu about corazón está situado en la tierra, that. Because if your heart is placed on earth, entonces significa que todo tu dinero lo vas a malgastar en la tierra. then it means that you will spend all your money on earth. Y no te importa la obra de Dios. And you don't care about God's work. Pero si tu tesoro está en los cielos, But if your treasure ay, is in heaven, si tu tesoro está arriba, treasure is up high, entonces vas a pensar en el reino de los think cielos. about the kingdom of Y heaven. vas a pensar en su And obra. you're going to think of his work. Y vas a And you're entender going to understand que Dios utiliza that God utilizes nuestra ofrenda our offering como un puente as a bridge para Él bendecir. for him to bless us. Gloria a Dios. El tema de esta disertación es: Dios ama The theme al for dador this alegre. dissertation is God loves the cheerful No sé giver. cuántos de ustedes han escuchado I don't know how many of you have heard, repetidas veces repeated multiple times, de muchas personas: many people. no, hermano, Dios bendice al dador Oh, alegre. brother, God blesses the cheerful No, giver. ponme el texto para atrás. Put the text again, Aleluya. Porque se tiene que hablar con base. because we have to speak with fundaments or No, la things. Biblia no dice que Dios bendice The Bible doesn't say al that God dador alegre. blesses the cheerful La Biblia giver. dice que Dios ama The Bible says that God al dador loves alegre. the cheerful giver. Ahora, ¿por qué dice amar? So why does it say love? Porque Dios está mirando la intención con lo que tú haces las cosas. Because God is looking at the intention with which you do things. Porque si hay algo que Dios escudriña, Because if there's something that God searches, es el corazón. it's the heart. Y Él sabe con las intenciones que hacemos las cosas. And He knows the intentions with we do things. Por eso cuando en un culto se encontraba Caín y Abel, That's why when in a service was Cain and Abel, y los dos fueron a llevar su ofrenda, and they both came to bring their offering, el Señor solamente aceptó la ofrenda de uno. the Lord only accepted one of them's offering. Porque vio el corazón Because He saw the heart de un tal Caín of Cain que no le dio a Dios that didn't give con God la actitud with the correcta. correct attitude. Con la actitud With the correcta. correct ¿Y attitude. cuál es la actitud And correcta? what's the correct attitude? Honra. Honor. Diga conmigo, Say with me, honra. honor. La Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes. The Bible says, honor the Lord with your things, with your wealth. Honra a Jehová con tus bienes. Honor the Lord with your things. Así que la honra So the honor es agradable a Dios. is pleasing En el momento de yo dar mi contribución at the y mi ofrenda. time when I give my contribution or my offering. Mire, no es cuestión de meterse la mano y sacar tres cheles prietos y tirarlo ahí. And it's not a matter of putting your hand in the pocket and getting 3 pennies and throwing it in the No, y te basket. lo voy a decir de otra And I'm manera. going to tell you in a different Si way. tú quieres te cambio los tres cheles prietos. If you want, I'll change to 3 pennies. No es cuestión de agarrar $1,000 It's not about grabbing y tirarlo $1,000 ahí. and throwing it in there. Porque acuérdense que Dios está viendo la intención del corazón. Because God is looking at the intention of the heart. Más que una cantidad, More than an amount. Dios está viendo la intención del corazón. God is looking at the intention of the Dios heart. está viendo con la honra que lo estás haciendo. God is looking at the honor with which you're doing it. Así que si no es con la actitud So if correcta, it's not with the correct attitude, puede que entonces Dios no lo esté recibiendo. then it might be that God is not receiving it. Y como lo he dicho en otras And ocasiones, like I've said it in other voy a hacer occasions, la misma pregunta. I'm going to make the same ¿Quién question. quiere usted que reciba la ofrenda que usted da? Who do you want to Dígalo alto. receive the offering that Ay, you que tiene give? miedo. Are you A mí afraid? no me ofende, dígalo. Don't offend me. ¿Quién quiere usted que reciba su ofrenda? Who do you want to receive the Dios, offering that you give? God, no el hombre. not man. Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Because he's the owner of gold ¿Sabe and qué silver. significa eso? You know what that means? Él no necesita tu dinero. He doesn't need your money. Pero toma esa ofrenda But take that para offering entonces multiplicarte and multiply y prosperarte. and prosper you. Escuche esto. Listen to this.
Nosotros tenemos que darlo con la intención correcta. We have to give it with the correct intention. No es que Dios bendice al dador alegre. It's not that God blesses the cheerful Es que giver. Dios ama al dador It's alegre. that God loves the cheerful Pero hay giver. una promesa. But there's a promise. Ay, dígale, no se olvide de esto. Don't forget this. Hay una promesa. There's a promise. ¿Cuál es la promesa? What's the promise? Aquí lo dice. It says it Y here. Dios proveerá con qué? Con tacañería. Will provide Vamos a all your ver. needs. Tengo que quitarme los lentes para leerlo. Oh, I have to take off my glasses to see it. Are you serious? ¿En serio? ¿Qué significa generosidad? What does it mean to be generously? Ay, ay, ay. Entonces Dios va a proveer. Mira lo que God is dice. going to provide. Pablo está diciendo, Dios ama a la persona que da con alegría. Paul is saying God loves the person that gives cheerfully. Y como Dios está viendo con la intención que tú lo estás haciendo, Because God is seeing the intention with which you're doing it. entonces proveerá con generosidad. He will provide with generosity. Diga conmigo, todo. Everything. Todo. Ay, así como Coto. Todo. Everything. Todo lo que necesite. No algunas cosas. Not some things. Todo lo que necesite. Everything that you need. Te lo voy a decir en otro lenguaje. I'm going to tell you in a different No language. solamente te va a dar finanza, te va a dar salud, te va a dar gozo, te va a dar bienestar, te va a dar protección, te va a dar su cuidado. He's going to take care of you. ¡Qué bueno es Dios! Porque la prosperidad no está circunscrita única y exclusivamente a la parte financiera. La generosidad Well, de because Dios generosity is not only subscribed to or limited to. Lo que quiero decir con esto What I want to say with this es que cuando Dios bendice, finances, no solamente is that when God es la parte blesses, financiera, it's not only in the Él va a financial bendecir aspect. mi casa, He's going to bless Él my va a house. bendecir mi cosecha, He's going to bless Él va a my heart. bendecir mi descendencia, Él va a bendecir mis hijos, Él va a bendecir mi prole, Él va a bendecir mis nietos, Él va a bendecir mis nietos. He's going to bless my grandchildren. He's going to bless them all. Bless them all. Todo. All. Me provocaron. Provoke me. Aleluya. Todo lo que necesiten. Everything that you would need. Entonces algunas veces, Then sometimes, vamos a ver, a ver, estoy leyendo bien. let me see if I'm reading well. Entonces algunas veces tendrás todo lo necesario. Then sometimes you're going to have what you need. All the time. Todo el tiempo. Eso es bonito. All the time. Todo el tiempo. That sounded nice. Entonces siempre tendrás todo lo necesario. Then you will always have everything you need. Y habrá bastante de sobra. And plenty left over. ¿Sabe hasta dónde llega eso? You know up to that, where that reaches? Que la bendición no solamente me va a llegar a mí. That the blessing is not only going to come towards me. El que está al lado le va a llegar la bendición The one that's también. next will also receive that blessing. Todo el que esté en mi alrededor también será bendecido. Everybody that's around me will also be blessed. Así fue que sucedió en el arca del pacto. That's how it happened con in el the arca del Ark of the pacto. Covenant. En la casa In the house de una persona desconocida. of an unknown person. Y su casa fue bendecida. And his house was blessed. Por un espacio de solamente 3 meses. With the space or about a space of about 3 months. Dice que había sido bendecida como nunca en la It vida. says that it had been blessed like never before. Pero ¿qué fue lo que lo hizo bendecida? But what was it that made it blessed? No era solamente que estaba el arca. It wasn't that the ark was just that the ark was there. Era que él honró el arca. It was that he honored the ark. Cuando sabemos quién es el que habita en nuestra casa, When we know who is it that dwells in our house, solo honro con mi I honor presencia. him with my Solo presence. honro con mi I alabanza. honor him with my Solo praise. honro con mi servicio. I honor him Y with yo my lo service. honro con mi And I finanza. honor him with my finances.
Alguien dijo, Somebody said, si me dieran el privilegio if I was given the de privilege retroceder to go back a mi juventud, to my youth, lo primero que yo hiciera the first thing that I would do era no haber malgastado was to not misuse todo lo que malgasté en ese tiempo. everything I misused back then. Y yo creo que muchos de nosotros And I think that many of us hicimos un mal uso de nuestras finanzas, did a bad misuse of our finances. en alcohol, quizás, Alcohol, maybe, en muchas cosas and many que things. no vale ni la pena mencionar. Not even worth to mention. Hoy quizás estuviéramos en una posición diferente, Maybe today we would be in a different position. pero ¿sabe algo? But you know something? Aún así, Even Dios yet, te ha bendecido como quiera. Aún así, even yet, Dios ha dicho, tú eres mi hijo y te voy a God volver a has said, "You are my bendecir. child, and I'm going to bless you Y again." pasó esa etapa difícil And the difficult y stages Dios passed. volvió y provechó. And God blessed and provided Después de again. habernos visto en bancarrota, After seeing us in bankruptcy, Dios volvió y hizo el milagro. He once again did the miracle. Ahora es nuestro turno, Now is our turn. porque yo no doy para que me den, Because I don't give to get anything back. sino porque ya me dieron. But because I was already given. Termino con esto. Can I finish with La this? intención correcta, The correct intention, la intención the correcta, correct intention no es yo dar is not for me to give para que Dios me dé. so that God can give me. Es yo dar con alegría. Is me to give Pero cheerfully. tengo una But promesa I have a promise que cuando doy, that when I soy give, prosperado. I am prospered. Soy I prosperado. am prospered. Y cuando soy prosperado, And when I'm prospered, entonces ya no tengo un por ciento then now I don't have a percentage manipulado, that's manipulated ni con obligación, or mandated, ni con obligated, presión, or with pressure, sino que lo doy espontáneamente but that I give it y con spontaneously alegría and y cheerfully con gozo. and with joy. Así que si usted quiere venir bailando So if you want to come in a here, ofrendarle a Dios, to offer to God, hágalo, pero hágalo con gozo. but do it with joy. Hágalo con Do gozo. it with Y joy. dígale al Señor, And tell the yo te Lord, ofrendo mi I vida, offer you my life. porque todo es tuyo, dijo David. Because everything is yours. Y de la mano tuya, And from your hand, yo te voy a volver a dar de lo que tú me has dado. I'm going to give you back of what you've given me. Yo te voy a volver a dar de lo que tú me has I'm dado. going to give you again of what you've given me. Mire, David David guardó todo su oro, kept all his gold, all his gold, para hacerle casa a Jehová, to make a house to the Lord, para temple to hacer the el Lord, tabernáculo. to make the tabernacle. Pero el Señor le dijo, But the Lord told him, no, nope, tú has derramado mucha sangre, you've shed too much así que tú blood, no lo haces. so you're not going to do it. Lo va a hacer tu hijo en lugar tuyo. Your son is going to do it in your place. Y me encanta lo que hizo David, And I love what David did. porque ya David había propuesto Because David had already proposed todo el oro himself para la casa de Jehová. all the gold for the house, for the temple of the Así que Lord. cuando le dijeron la noticia, So when they told him the no news, eres tú que lo vas a hacer, it's not you that's going to do él it. dijo, pues se lo voy a dar a Salomón. He's going to say that I'm going to give it to Porque Solomon. aunque yo no pueda hacerlo, Because even though I can't do ya it, yo había propuesto en mi I had corazón already proposed in my que heart esto iba a ser para Dios. that this was going to be for God. Así que no es cuestión de So protagonismo, it's not a matter of es cuestión de honra. protagonism, it's a matter of honor. El protagonista es Cristo. The Y a protagonist Él is se lo Christ. debemos todo. And we owe him everything. De Él dependemos. We depend on Él es him. nuestro suplidor. He is our Y supplier. Él es nuestro proveedor. He is our provider. Él es quien nos ha sacado del hoyo. He is the one that has taken out from the Y pit del lodo cenagoso. and from the mud. Del lodo cenagoso. From the mud. Proponga
Propóngase usted Propose yourself. decirle a Dios, Tell God, de la manera que tú me has prosperado, the way that you have prospered me, aparto esto para ti. I set this aside for you. Aparto esto para ti. I set this aside for Porque you. yo tengo más que agradecerte Because I have more to be grateful que for pedirte. than to ask. Lo voy a repetir. And I'm going to repeat that. Usted tiene más que You agradecerme have more to be que grateful for pedirme. than to ask Si tú for. sientes que tienes más que agradecerme, If you feel that you have more to si be sientes que grateful tienes más que for, agradecerme, if you feel that you have more to be ponte grateful sobre for, tus pies please stand on your feet y dile al Señor, and tell the Lord, esto me propongo para ti, I propose this para for tu you, gloria. for your Y glory. con esto cantamos And with this